Buenas tardes a todos. Esta es la ayudantía número 9. La voy a reenviar por el grupo porque la envié por correo, pero un poco tarde. Así que la voy a enviar por el chat. Ahí está. Miren, el primer ejercicio. A ver, primero les voy a mostrar. Bueno, ¿se escucha bien, cierto? Aló, aló, aló. Excelente, profe. Sí, se escucha. Espectacular. Ya, bacán. Ya, miren. A ver, ¿dónde tengo esto? ¿Qué están viendo ahora? Ah, una función. Ya, miren, aquí está la ayudantía de hoy. ¿Aló? Sí, ya. Ahí está la ayudantía de hoy. Como pueden ver, el primer ejercicio es determinar los valores de mn que son constantes, de modo que la función sea continua. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es cuando una función es continua, ¿no? Si no, ¿cómo? Entonces, por definición, una función es continua cuando el límite, cuando x tiende a ese punto, ¿cierto? Porque estamos hablando de continuidad en un punto. Cuando el límite tiende a ese punto de la función, es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Eso es como la definición, pero yo les quería mostrar un poco de manera más intuitiva de cómo recordar eso. Entonces, miren, aquí está las dos funciones definidas por tramos que son del ejercicio número 1. Si se fijan, son similares, solamente que yo puse ahí valores arbitrarios para no spoilearlo con la respuesta. Entonces, si se fijan aquí, cuando la función viene por la izquierda del eje X, ¿cierto? Tiene cierto tipo de comportamiento, que es como una sinusoide. Y cuando es por la derecha tiene otro tipo de comportamiento. Entonces lo que dice esa definición que yo les estaba comentando es que cuando uno evalúa uno evalúa la función en el puntito, que en este caso es 0, me deberían como calzar las dos funciones, pues debería hacer esto. ¿Se fijan? Porque la idea es que la continuidad no se pierda, pues entonces al final, cuando uno está averiguando qué pasa con el límite por la izquierda, uno está viendo ya a qué valores me acerco por la izquierda. Ya digamos que en este caso me acerqué al menos 1. Entonces, si yo me acerco por la derecha, me debería estar acercando al mismo valor, por menos 1, porque si no, tendría una función discontinua, una función como esta, que está por tramo. Entonces ahí no hay cómo pegar estas dos funciones. Y además la función en ese puntito, cuando yo la evalúo, me tiene que dar lo mismo que el límite. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer nosotros en el álgebra. ¿Alguna duda con eso? Tucutú, tucutú. Ya, bacán. Supongo que lo tienen claro. Es importante que tengan claro siempre el aspecto geométrico de las cosas. Ahora voy a compartir la pizarrita para hacer el álgebra. Ya, bueno, aquí estamos, ¿cierto? En nuestra pizarrita. Lo que vamos a hacer primero, bueno, como les comentaba, lo que hay que averiguar es n y m. Entonces, la definición, la voy a volver a anotar. Chuta, a ver. Aquí está. La definición para que la función sea continua en un punto, bueno, primero vamos a ver si la función es continua en los demás puntos. Esta función, la seno, una sinusoidal, es continua. Esta es continua. Entonces una resta de continuas siempre va a dar continua. Y si divido por un polinomio, que en este caso es x, va a ser división de continuas, que también es continua. Entonces, ¿qué me dice todo eso? Por álgebra de funciones continuas, esta función es continua excepto en los puntos de... Bueno, en realidad esta función es continua en todo su dominio porque aquí está definida en x mayor a 0. Entonces, si se fijan, nunca vamos a tener el problema que x abajo se va a hacer 0, por lo tanto, esta parte de la función es continua. Bueno, esto es lo mismo, pero en realidad es con un punto, así que no es tan relevante, pero es un polinomio, y un polinomio siempre es continuo. Y aquí abajo también tengo polinomios divididos en x, pero como x no puede ser 0, nosotros vamos a saber que estas tres expresiones de aquí son siempre continuas.
Entonces la pregunta está, ¿dónde podríamos tener dramas? Porque si tú me estás diciendo, oye, pero todas son continuas, ¿cómo puede haber una discontinuidad? Ya, por lo mismo que yo le he explicado recién, que está bien, la función es continua, pero cuando yo pego dos funciones, como es este caso, los puntos donde podría yo tener problemas es justamente ahí, donde se pegan. Y en este caso sería el cero, po. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que investigar, digamos, tenemos que estudiar. ¿Ya? Entonces, en resumen, el punto donde podríamos tener problemas es el x igual 0. Y ese es el punto en el que vamos a estudiar el límite. Entonces, al final esto quedaría, para que la función sea continua, voy a anotar, para que f de x sea continua, el límite cuando x tiende a 0 de la función tiene que ser igual a f de 0. ¿Ya? Esto es definición de continuidad, ¿cierto? Y el punto, este límite va a 0 porque ese es el puntito que nosotros tenemos que estudiar, porque es el puntito que nos da problemas. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale f de 0? Aquí pregunto en el chat o por audio, no sé, el que quiera se motiva. Si no, voy a tener que empezar a preguntar. Ya, aquí me dicen n5 más, nx más 5. Abajo me dicen 0. Pero yo les estoy preguntando cuánto vale f de 0. O sea, la función f evaluada en 0. 5, eso. Claro, para los que no ven tan claro cómo funciona esto. Si yo quiero evaluar la función en 0, tengo que ir a esta parte y decir ya, aquí x es mayor a 0, por lo tanto, esta función no es la que tengo que evaluar. Aquí x es menor a 0, por lo tanto, esta tampoco es la función en la que tengo que evaluar. Y aquí me dice, para todos los valores x igual a 0, que hay uno, es el 0, esta es la función que cumple, digamos. Esta es la función que yo tengo que evaluar. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar f0, tengo que evaluar aquí. Y bueno, y si evalúo el x, aquí el n se me va a 0, por lo tanto me queda 5. ¿Ya? Espero que estén viendo eso claro. Si tienen duda, su mensajito por inbox, cualquier cosa. Y les aclaro la idea. Ya bueno, entonces dijimos que la imagen de la función evaluada en ese punto es 5. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la única manera de que exista, o en realidad, la única manera de que la función sea continua, es decir, esta, es que el límite también valga 5. ¿Ya? Entonces, normalmente si esto fuera una función que no está definida por tramos, bastaría ser, no sé, por límite de cualquier función. Pero aquí, como está definida por tramos, vamos a tener que hacer dos límites, ¿cierto? Como ya les he mostrado delante en el GeoGebra, vamos a tener que hacer dos límites. El límite cuando la función tiende por la derecha y el límite cuando la función tiende por la izquierda. O sea, lo dije al revés, pero bueno, entienden la idea. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las funciones se comportan de manera diferente en ambos lados. Ok. Siempre se hacen los dos, ¿verdad? Sí, siempre se hacen los dos. A ver, ¿cuándo nos podría? No sé. Es que en realidad siempre se hacen los dos, pero hay veces que es tan evidente que se hace uno nomás. Por ejemplo, si yo tuviera una recta así, es como evidente a qué valor me voy siempre acercando, pero cuando son funciones que son complicadas, digamos, uno no sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, respuesta general, sí, siempre se hacen los dos. Entonces, primero, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De qué función tenemos que hacer el límite? La primera, a esta vamos a llamar la primera, la segunda o la tercera. La tercera me dicen por ahí. De la primera y la tercera. Claro, pero mira, eso es correcto, pero ahora estoy haciendo este límite, cuando x tiende a 0 por la derecha. Es decir, que cuando me estoy Entonces de acercando, la tercera.
Sí, claro. Cuando me estoy acercando al 0 por la derecha, sería la función que está a la derecha del 0. Es decir, cuando x es mayor a 0, por lo tanto sería esta función. Ya. A ver aquí. Denme un segundo que parece que eso dice n y es m. Ah, sí, aquí es m por si acaso, no n. Entonces vamos a hacer el límite de esa función. Zoom in. M 4x cuadrado más x cubo, perdón, dividido en x. ¿Ya? Este límite, bueno, se resuelve así. Lo de arriba queda igual. Lo de abajo lo transformamos en raíz cuadrada de x cuadrado, que es lo mismo que x. Sobre todo porque x está definido positivo, entonces al final, si esto lo saco de aquí, debería ser como valor absoluto, ¿no? Pero como siempre es positivo, es x. En todo caso, no se compliquen con eso porque este truco siempre funciona. Ya, entonces transformé lo de abajo en la raíz cuadrada de x elevado a x cuadrado. Ahora, por regla, por propiedad de las raíces, esto puede entrar dividiendo, ¿cierto? Entonces me queda esto. 4x cuadrado más x, aquí es cubo, dividido en x cuadrado. Entonces ahora este se simplifica con s y ese se me transforma en un 1. ¿Qué me está quedando al final? Me está quedando m raíz de 4 más x. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ahora si yo evalúo, no voy a tener ningún problema porque no tengo nada que me indetermine la función. Por lo tanto, evalúo, ese se me va a 0 y me queda 4m. Ah, no, perdón, 2m, porque el 4 está bajo raíz. Entonces, este sería el primer límite que nos dio por la derecha. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por lo tanto, tiene que ser la otra función por la que se acerca al 0 por la izquierda. Anotamos seno de nx menos seno de mx dividido en x. ¿Por qué abajo puso x cuadrado en raíz? Ah, ya mira. Ya, por qué hice esto? Pasé del x al x cuadrado. Esa es la pregunta. Y la respuesta es que, mira, si tengo el x aquí abajo, o mira, en realidad lo que nosotros estamos buscando en el límite es tratar de simplificar, ¿cierto? Simplificar expresiones con tal de poder evaluar sin problema. Entonces, un truquito cuando tengo raíces es convertir esto en una raíz para poder pasar a este paso. Entonces, transformé ese x en raíz cuadrada de x cuadrado, que sería lo mismo que x. Entonces, de esa manera, después podía aplicar propiedades y despejar algunos factores. Y gracias a eso llegué a esta expresión que puedo evaluar sin problemas. Ya, espero que te haya quedado claro. Ya, entonces, como iba diciendo, ahora teníamos que hacer el límite por la izquierda. La función por la izquierda corresponde a la que tengo escrita y solamente basta hacer el límite. Aquí lo primero que vamos a hacer es repartir el denominador. Lo voy a hacer así en modo flojo. Ahí. Al final lo único que hice fue separar la resta. Nadie se asuste con eso. Ahora, como pueden ver, ahí está bien clara el límite notable que nosotros ocupamos siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar abajo por n y arriba por n. Y abajo por m y arriba por m. ¿Cierto? N y m son distintos de 0, porque si no, no tiene brillo el ejercicio. Luego, ya que tengo esto escrito, yo sé que el límite de este tipo de expresiones, cuando tiende a 0, se va a 1. ¿Cierto? Esto, acuérdense, el límite notable, seno de mx partido en mx, cuando tiende a 0, es 1.
Entonces apliqué ese límite notable. ¿Y qué me va quedando finalmente? Que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a n menos m. Ya, entonces, ¿qué nos va quedando? Finalmente, nos va quedando que el límite por la izquierda vale n menos m. El límite por la derecha vale 2m. Y que la función evaluada en el punto vale 5. Entonces, lo único que resta hacer sería igualar. ¿Por qué? Porque yo sé que la única manera de que esto sea continua es que primero estos límites sean iguales. Y segundo, es que además tienen que ambos límites ser iguales a la función evaluada, o sea, a 5. Por lo tanto, voy a decir 2m tiene que ser igual a 5 y n menos m también tienen que ser igual a 5 para que se cumpla la continuidad. Bueno, ya teniendo este sistema bastante fácil, se tiene que m vale 5 medios y que n vale 15 doceavos. Y ahí están las constantes. Ya, chiquillos, pregunten sobre esto si es que tienen dudas, porque continuidad, si es que ya no les entró en el control, sí o sí les entra en el certamen. Quizás hasta les salió uno parecido, ¿no? ¿Quién tiene? ¿Quién me confirma? Profe, ¿puede bajar un poquito, porfa? Ya, ahí estamos. No entendí al principio por qué X era el punto que podía dar problemas. Ya, mira. El chiquillo que estaba copiando, yo creo que estamos, ¿no? Sí, profe, estamos. Ya, mira. Lo que pasa, a ver, quizás sea más fácil. Mira, quizás más fácil verlo así. Ya, miren. Estas son las dos funciones que nosotros acabamos de trabajar. Lógico que los valores... Ah, pero ahora tenemos los valores. Po. ¿Cuánto nos dio? Ya, pero bueno, irrelevante porque quizás me pifé. Ya, miren. Esta sería la función por la izquierda, ¿cierto? Esta sería la función por la izquierda y esta sería la función por la derecha. Nosotros sabemos por álgebra de funciones continuas que toda esta función que está a la izquierda, toda la parte azul, siempre va a ser continua en todo el dominio. Pero este dominio está definido cuando x es menor a 0. Entonces nosotros sabemos que del 0 hacia la izquierda es continua, pero nosotros no sabemos qué está pasando en el 0. Po. Es como el valor extremo del dominio. Y bueno, pasa lo mismo con esta función. Po. Esta función está definida cuando de x es mayor a 0. Entonces nosotros sabemos por álgebra de funciones continuas que esta función es continua del 0 hacia la derecha, pero tampoco sabemos qué pasa en el 0. ¿Se fijan? Entonces por eso el 0 es un punto de conflicto, se llama. Un punto que tendríamos que estudiar para saber si realmente la función es continua o no. Y miren, a ver, tengo un... Ya bacán. Y voy a hacer el ejercicio de reemplazar los valores para que vean lo que pasa, para que vean por qué esos resultados hacen que la función sea continua. Esto era n, ¿o no? A ver, n. N nos dio 15 medios. Chula. 15 medios y esto nos dio 5 medios. 5 dividido en 2. Ahí estamos. Y aquí, este 4 está bien. El m, 5 medios. Ya miren, fíjense lo que pasó. Nosotros encontramos dos valores que ahora definen nuestra función. Y para esos valores, si se fijan, la función como que se pega justo en ese punto. ¿Se fijan? Entonces la continuidad sigue. Po. Y además, cuando yo evalúo la función, me da que también es 5. Po. Entonces, eso es lo que logramos ahora con el álgebra.
como unificar esta función con esa función en el 0. Ya listo. ¿Qué edad tenían cuando se dieron cuenta que una función era continua? Ya vamos al ejercicio número 2, que también es de continuidad, pero es de teoremas. Ah, bueno, esto igual sería bueno. Ya miren, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide probar que las funciones intersectan en máximo 2 puntos. Entonces, primero, ¿cómo nosotros hacemos intersecciones? A ver ahí, no sé, ¿quién se anima? El Renato. El Renato, el Brian. El Blas. El Blas, ¿cómo tanto tiempo, Blas? ¿Cómo nosotros encontramos intersecciones entre curvas? O por ejemplo, cuando intersectaban rectas, así en el liceo, ¿qué hacían? Tu, turu, tu. Ya, bueno, parece que están un poco comunicativos hoy día. ¿Cómo encontramos intersecciones? Eso, claro, cuando eran rectas era un sistema, pero con cualquier función es lo mismo. Si nosotros queremos encontrar intersecciones, lo que tenemos que hacer es un sistema, po. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un sistema entre estas dos funciones. Entonces tenemos 1 igual a coseno de x cuadrado y 1 igual a x cuadrado. Se hace un sistema. Al final nos queda coseno de x cuadrado menos x cuadrado igual a 0. ¿Por qué? Porque igualé las y después pasé el x restando. Entonces al final, ¿qué nos quedó? Nos quedó una función, una nueva función. Y las intersecciones van a estar dadas por esta condición. Es decir, que si yo encuentro un valor de x que cumpla con esta condición, de que el coseno de x cuadrado menos x cuadrado me dé 0, entonces significa que yo encontré un punto de intersección. ¿Dudas con eso? Ese concepto es importante. Es clave, de hecho. Voy a prender la estufa, chiquillo. Ya, entonces, suponiendo que se entendió ese concepto, el ejercicio nos pide encontrar que existen máximo 2 puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, averiguar si la función es par o impar. En este caso conviene porque como nos piden máximos puntos, tendremos que tratar de acotar el dominio. ¿Ok? Entonces, si la función es par, significa que f de x va a ser igual a f de menos x. Y bueno, si reemplazando, nos damos cuenta que el menos x, como va siempre a estar al cuadrado, ya lo voy a hacer mejor. Coseno de menos x está al cuadrado, menos x al cuadrado. Ustedes saben que si está al cuadrado, el signo negativo pasa a volar, y esto nos va a quedar que el coseno de x cuadrado menos x cuadrado. Es decir, que f de x es igual a menos, o sea, es igual a f de menos x. Por lo tanto, esa nueva función que nosotros creamos es par. ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro una solución del 0 a la derecha, entonces significa que hay dos soluciones en total, porque va a haber una a la izquierda también. Como es par, acuérdense que las funciones par son como espejitos. ¿Se fijan? Si yo tengo una solución aquí, entonces la solución también va a estar acá. ¿Ya? Entonces, eso es como la primera cosa que debemos notar, que la función es par. Por lo tanto, solo bastaría con encontrar una solución cuando x sea mayor a 0. ¿Ya? Segundo, notamos que, bueno, el coseno de x cuadrado es continuo y una resta de un polinomio que también es continuo me da una función continua, por álgebra de funciones continuas. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo puedo usar los teoremas. Puedo usar el teorema de Bolzano, el teorema del valor medio, intermedio.
Entonces es bueno saber eso. ¿Los puedo usar o no? Eso depende de la función. Ya. Entonces, dicho eso, ¿qué me pide el problema? Encontrar intersecciones. Es decir, que tengo que encontrar una solución a esto. Lo veo bien complicado despejar el X o despejar algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar Bolzano. ¿Qué nos dice Bolzano? Bueno, esto ya lo expliqué la semana pasada, pero básicamente que si puedo encontrar un f de A que sea mayor a 0 y un f de B que sea menor a 0, eso implica que entre A y B hay un 0, po. ¿Se fijan? Si aquí tengo la función y aquí tengo, a ver, dije mayor a 0, A, y aquí tengo B, entonces sí o sí entre medio va a haber un 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí o sí, si puedo encontrar estas dos cositas, voy a tener una solución para esa función, digamos, para esa ecuación. ¿Ya? Entonces también luego notamos, porque recuerden que, bueno, con esto nosotros ya podríamos encontrar una solución fácilmente, porque habría que encontrar solamente ese A y B. Pero el problema de el problema de este problema, valga la redundancia, es que nos piden máximo 2 puntos, es decir, que tenemos que demostrar que solamente hay una intersección de esta función con el eje 0. ¿Se fija? Entonces tenemos que reducir un poco los dominios y trabajar con eso. Entonces, nos damos cuenta que para que haya un 0, sí o sí tiene que haber una imagen positiva y una negativa. Y luego, observando la función, que la voy a anotar de nuevo, coseno de x cuadrado menos x cuadrado igual 0, nos damos cuenta que la única alternativa de que aquí salga un valor mayor a 0 es que el x sea 0 o que esté en este dominio, digamos, entre 0 y 1, incluso así. Ya, y ustedes se preguntarán, este sería como el dominio donde f de x podría ser mayor a 0. Ya, y ahora la pregunta es, ¿cómo yo me di cuenta de eso? Miren, coseno de x cuadrado, ustedes saben que el coseno está limitado por el 1 y por el menos 1 en este caso, porque la amplitud es 1. ¿Cierto? Entonces, para que esta expresión sea positiva, la resta tendría que ser mayor a esta expresión, ¿no? Porque si fuera menor, o sea, tendría que ser menor, porque si fuera mayor, estaría restando a un número menor, algo mayor, por lo tanto me va a dar negativo. Entonces, si yo sé que esto puede llegar máximo al 1, y yo sé que la x cuadrado, bueno, es creciente, entonces, si yo tengo el 1,1, esto va a ser mayor siempre a 1. Yo sé que el único puntito, o como el punto límite, va a ser el 1, porque x al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado va a ser 1. 1,1 al cuadrado va a ser mayor a 1. Y para valores menores, eso me va a dar un número menor a 1. Por lo tanto, esa es la posibilidad, o la única posibilidad, de que esa expresión me dé un valor negativo. O sea, perdón, positivo. Ya, a ver, ¿alguna duda con eso? Es que es un poco enredado, pero no es tan difícil de entender. Solamente es entender que esto siempre va a ser menor a esta expresión del 1 hacia el 0. Entre el 0 y el 1, perdón. Ya, bueno, entonces supongo que están entendiendo, chiquillos. Ahora, ¿cómo terminamos el ejercicio? Porque ya tenemos casi todo armado, pero nos falta un puro detalle. Nosotros sabemos que la única intersección posible, o la única manera de que haya solución de esta ecuación,
es en el intervalo 0 y 1. Ahora la pregunta es, ¿habrá más de una intersección? Por ejemplo, la función o la intersección hará como, imagínense que aquí hay una función, ¿hará como esto? No, esa cuestión no, no es una función. Hará esto, digamos. Entre 0 y 1. Eso es lo que tenemos que descartar, pues. Tenemos que descartar que haya más de una intersección entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fácilmente porque nosotros sabemos que, a ver, ya miren, cuando intersectamos dos funciones, ¿qué está pasando? Tenemos una función aquí que va a ser la x cuadrado y tenemos la función x cuadrado que nosotros sabemos que es una parábola. ¿Ok? Entonces tenemos que averiguar si es que esto se corta más de alguna vez. ¿Y cómo comprobamos que entre 0 y 1 se cortan solo una vez? Es que la coseno de x cuadrado, nosotros sabemos que en el intervalo entre 0 y 1, ¿cierto? Que sería entre el ángulo 0 y pi medio, porque pi medio es más o menos como 1, y tanto, entonces por ahí nos guiamos. Nosotros sabemos que entre esos ángulos el coseno vale 1 y 0. Por lo tanto, la función cuando se acerca a pi medio o cuando va avanzando es decreciente. La función coseno sería decreciente entre 0 y 1, ¿cierto? Y luego la función x cuadrado es creciente. Entonces, si se llegan a cortar estas dos funciones en algún punto, ese va a ser el único punto, porque como es siempre creciente y esta siempre decreciente, ninguna de las dos funciones puede hacer este juego, po. Como que en un intervalo sea creciente y en el otro intervalo decreciente. Entonces, en ningún punto van a poder intersectarse dos veces. Bueno, y con esas condiciones, que igual son hartas, pero en general no son necesarias todas, ¿ah? Los ejercicios son un poco más simples. Pero básicamente con esas condiciones, nosotros podemos establecer que si la función, voy a anotarla una tercera vez, coseno de x cuadrado menos x cuadrado tiene una solución, esta solución está entre 0 y 1, y además, por esta condición que pusimos aquí, si existe ese punto, va a ser único. ¿Ok? Entonces luego por Bolzano, bueno, probamos f de 0 sería coseno de 0 es 1, entonces esto es mayor a 0. Y f de 1 sería coseno de 1 menos 1, y esto es menor a 0. Es fácil de comprobar eso si quieren calculadora o bueno, con el análisis de la circunferencia unitaria igual sale. Entonces por Bolzano se demuestra. ¿Qué se demuestra? Que entre 0 y 1 la función se corta solamente una vez, o que hay una pura solución. Y como sabíamos que la función era par, entonces sabemos que si se corta una vez a la derecha, se corta solamente una vez a la izquierda, y ahí está la respuesta. ¿Ya dudas con algo del análisis? No sé. Por Bolzano, sí, por Bolzano está la mano. Bolzano se ocupa harto. Si les piden como demuestre que existe una solución o ese tipo de enunciado, así como que te dicen, no te piden el valor, sino que te preguntan si existe o no, eso es típico Bolzano. Ya yo supongo que los chiquillos están todos claros. Les voy a mostrar un poco lo que pasó para el que quedó así como mareado. Ya miren, teníamos estas dos funciones.
¿cierto? Y nos estaban preguntando, oye, ¿estas dos funciones se cortan en algún punto? Bueno, la respuesta es que, lógicamente, viendo este gráfico, sí, pues, se cortan aquí y aquí, es decir, en dos puntos. Pero nosotros teníamos que demostrar eso algebraicamente. GeoGebra, cabros, for the win. Entonces, lo que hicimos fue primero demostrar que, bueno, lo primero que hicimos fue un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones nos dio esta función. Que se fijan que aquí están como todas las soluciones de esta intersección. ¿Y cuáles serían esas soluciones? Cuando corta el eje cero, o sea, estas dos, las raíces, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos primero? Demostrar que esta función que tenemos aquí era par. Y aquí en el gráfico se ve claramente, pues de aquí hacia allá es igual que de aquí hacia allá. Luego, ¿qué demostramos? Ya me olvidé, a ver. Ah, miren, demostramos que la única manera de que exista un número positivo, es decir, que f de x sea mayor a 0, es que el intervalo esté entre 0 y 1. Y es efectivo, pues si se fijan, aquí está la función y solamente es positiva, de hecho, antes del 1. Pues. ¿Se fijan? Pero nosotros no acotamos tanto el dominio, pero igual cumple. ¿Se fijan? Entonces, eso fue lo segundo que demostramos. Y lo tercero que demostramos es que, voy a volver a estas funciones, es que esta función verde, que era la coseno de x cuadrado, era decreciente. Si se fijan, aquí es decreciente. Y la otra era creciente. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que no podría pasar esto. Es decir, que se corten dos veces en el intervalo entre 0 y 1. Por el tema de que es solamente estrictamente decreciente y estrictamente creciente. Y bueno, y por Bolzano, al final, ¿qué se demostró? Finalmente, viendo el gráfico, que teníamos un puntito aquí que era positivo. Teníamos un puntito aquí que era negativo. Entonces, eso obliga a la función, como es continua, a pasar sí o sí por el cero. Es decir, que la obliga a tener una solución. Ya, chiques. Espero que eso, si es que alguien tenía dudas, se las haya aclarado. Pantalla. ¿Les ayuda a verlo gráficamente o no? ¿O estoy puro leseando nomás? ¿Qué piensan? A ver, ahí en un comentario. Sí, ayuda. A mí, bueno, a mí me ayuda harto, no sé. Ya bacán, porque, bueno, dependiendo de lo que ustedes me vayan diciendo, yo hago eso o, bueno, me dedico a otras cosas. Pues. Ya bacán. Ya miren, el tercer problema es re fácil, así que vamos a tratar de no ir tan lento en realidad. Miren, bueno, mirando esto, si alguien hizo la ayudantía mejor, pero mirándolo, ¿existe algún cambio de variable o no? Estamos haciendo como ecuaciones con Euler y se parece mucho a la semana pasada, como con potencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos como 5 elevado a x, esa chaya? Entonces yo les pregunto, ¿ven algún cambio de variable que nos pueda hacer la vida más sencilla? Ya, yo sé que ahí, por ahí hay un chiquillo, una chiquilla que se le ocurrió, pero no quiere decirlo. Ya, pero miren, la respuesta aquí, para resolver este ejercicio, es esto. Esta es la clave. Así que miren, bien de cerca. Elevado a x va a ser igual a u. Cambio de variable. ¿Ok? U es distinto de 0 porque elevado a x nunca va a poder ser 0. Po. ¿Cuándo fue la última vez que una potencia le dio 0? Ya. Entonces, con ese cambio de variable, ¿qué nos queda? Nos queda que u más, bueno, ese 2 lo voy a pasar multiplicando, ¿ah? 3 partido en u es igual a 4. ¿Alguien se perdió con eso?
Ya miren, aquí, bueno, quizás voy a retroceder un poquito, por si acaso alguien se perdió. Ese 2 lo pasé multiplicando, o sea, ¿qué me quedó? U más 3 e a la x es u. Entonces, e a la menos x es u a la menos 1. Por lo tanto, me quedó u a la menos 1 igual 4. Ya, ese u después lo paso como el denominador y me queda u más 3 dividido en u igual 4. Ya, ese denominador lo reparto, me queda u cuadrado más 3 igual 4. El u pasa multiplicando. Aquí notar que no tendríamos problema con este u porque siempre es distinto de 0. Lo paso multiplicando, me queda u cuadrado más 3 igual a 4u. Luego esto lo paso restando, ¿cierto? Y si se fijan, todos estos pasos es básicamente ecuaciones normales de toda la vida. Aquí se nos armó una cuadrática, ¿cierto? Tenemos esta hermosa propiedad y la respuesta aquí sería un número que multiplicado nos dé 3 y sumado o restado nos dé menos 4. Esto sería así. En realidad yo sabía ya. ¿Y qué nos da al final? Que u vale 3 y que u vale 1. Ah, pero ¿cuánto vale u? Vale e a la x. O sea, e a la x igual 3 y e a la x igual 1. Ya, para que nos dé 1 hay que elevarlo a 0, ¿cierto? Un número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, la primera solución sería x igual 0. Y aquí aplicamos logaritmo natural a ambos lados y nos queda que x va a ser igual al logaritmo natural de 3. Y listo. Facilito. Si les sale eso en el certamen, un regalo de Jesucristo. O de Buda, no sé en qué creen. ¿Dudas con eso? Ya, bro. Y ahí pasemos al último ejercicio que sí, a mí no me gustó mucho porque en realidad es como súper específico así. Pero bueno, igual les ayuda a que vayan generando como más alternativas de solución. Ah, miren, mejor les comparto la ayudantía para que vean qué onda. Ah, la tengo acá. Ya, aquí está el último ejercicio. Dice, cuando dos burbujas se unen entre sí, entre lo místico, su superficie común es parte de una esfera cuyo centro D. Ya, miren, aquí yo lo único que entendí fue que ese ángulo vale, ese de ahí, no lo ven, sí lo ven, ese de ahí vale 60, ese de ahí también vale 60, y tenemos que encontrar cuánto vale R, usando como esos triangulitos que nos colocan ahí. Ya, entonces, vamos a ello. ¿Qué hora es? Oye, que nos quedó tiempo. Ya, bueno. Igual me gustaría volver a algo de continuidad, dudas, porque igual la otra semana, esta semana tienen certamen, pues, ¿no? Brígido. Ya. Para hacer esto, lo que vamos a hacer primero es definir como un ángulo, digamos, de origen, o un ángulo o definir todos los demás ángulos en función del primer ángulo. Aquí, ok, entonces vamos a definir a ese ángulo como a este arbitrariamente, yo lo elegí así nomás, y lo voy a llamar alfa. Ya, entonces, los demás les voy a colocar nombre. A este se va a llamar gamma y este se va a llamar teta. Ahí parece que aquí había un ángulo recto. A ver, vamos a ver. Sí, miren, ahí el dibujo me quedó medio pifiado, pero esto es recto, ¿ah? Por si acaso. Ya, entonces, como les comentaba, vamos a definir los demás ángulos en función del alfa. Ya, beta va a ser, se fijan que ese triángulo vale 180, lógico. Entonces 60
más alfa más beta van a ser 180. Por lo tanto, beta va a ser 120 menos alfa. Ahí está beta. 120 menos alfa. Listo. Gamma. Gamma, ¿cierto? Está en este otro triángulo. 180 va a ser igual a 60 menos teta menos gamma. Ah, pero teta lo vamos a descifrar al tiro. Aquí, como les dije, había un ángulo de 180 grados, porque esto es plano. Entonces, alfa más teta va a ser igual a 180. Lo que implica que alfa, o teta, perdón, va a ser 180 menos alfa. Ya, ahí desbloqueamos otro. Y ese lo reemplazamos acá arriba. Y nos va a quedar 180. Va a ser igual a 60 menos 180 menos alfa menos esta gamma. Bueno, ese será aquí menos más, ¿o no? Ah, miren, aquí nada que ver, pues esto es más y esto es más. Ahí nadie me corrigió, así que no están atentos. Entonces, si esto es más, esto sería más, menos. Ya, ese se elimina con eso y nos queda que al final gamma va a ser igual a alfa menos 60. Y creo que ahí están todos, pues, ¿no? Beta, alfa está ahí, gamma, y ahí están todos. Y ahora para encontrar R, lo que vamos a usar es el teorema del seno. Que bueno, por física 100 deben estar maestros ahí. Entonces, primero vamos a hacer teorema del seno con ese triangulito que está ahí, el BAC. Ya, BAC. Lo vamos a llamar 1. Tenemos que el seno de alfa va a ser igual a el seno de beta, pero beta ¿cuánto vale? 120 menos alfa va a ser igual a B, y que el seno de 60 va a ser este pedacito de triángulo que se va a llamar BA. ¿Ya? Y bueno, vamos a repetir eso con ese triángulo de ahí, el que está aquí, ese de ahí, y con el más grande, con el general. Entonces, voy a tratar de ir un poco más rápido para no perder tiempo en esta cuestión. La 2 va a ser, ¿qué va a ser? AD. Ya, la 2 va a ser el triangulito, el más grande, pero no el más, va a ser este, miren, ese. Ya, eso nos da que el seno de 60 dividido en AD, que es el espacio de abajo, va a ser igual a 60, 180 menos alfa, dividido en R, y esto va a ser igual a seno de alfa menos 60, dividido en B, parece que. Sí, en B. Y luego la tercera, que va a ser el triángulo más grande, esto nos dice que el seno de 120 va a ser igual a BD, que es toda la recta de abajo, ¿cierto? El seno de 120 menos alfa va a ser igual a R, y que el seno de alfa menos 60 va a ser igual a A. ¿Ok? Entonces hicimos el teorema del seno con los tres triángulos para desbloquear esta igualdad, digamos. Ahora miren, igual este ejercicio tiene unos análisis interesantes, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer va a ser desbloquear R de la 3. ¿Por qué? Porque BD, que es el largo desde B hasta D, se puede escribir como AD más BA. Entonces ahí empezamos a ver una relación entre las ecuaciones. Y cierto, y R es lo que tengo que desbloquear. Entonces al final de la 3 se tiene que R va a ser igual a ver, seno de 120 menos alfa. Estoy usando esto de aquí. ¿Cierto? Seno de 120 menos alfa dividido en seno de 120 por BD. ¿Ok? Ah, pero BD, ¿cuánto dijimos que era? AD más el otro largo de acá, que era AD más BA. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar esos valores de las otras ecuaciones, pues de esa y de esa.
¿Ok? Entonces, despejando AD y BA de estas ecuaciones, aquí vamos a usar, a ver, AB, ¿dónde está AB? AB, seno de... AB, seno de... AB, vamos a usar esta parte con esta, y de aquí vamos a usar AD, ¿cierto? Con esta. Con esas dos, con esas cuatro cositas vamos a despejar BA y AD. ¿Ok? Entonces, despejando nos queda que AB vale seno de alfa por A dividido en seno de alfa. Ah, no, aquí es seno de 60. Seno de 60 y que AD, creo que aquí lo tengo como BA, ¿cierto? Sí, coloquémosle BA. Y que AD va a ser igual al seno de 60 por R dividido en seno de 180 menos alfa. Y ahora, reemplazando eso aquí, nos queda el menjunje. Nos queda que el radio va a ser igual al... A ver, voy a hacer zoom. Seno de 120 menos alfa dividido en seno de 120, si que no me fallaron los cálculos, multiplicado por la suma de estas dos cositas, que sería seno de 60 por A dividido en seno de alfa más, o multiplicado, más seno de 60R dividido en seno de 180 menos alfa. Ya miren, ahora viene como, yo creo que lo más útil de este ejercicio y que ustedes tienen que manejar, que es transformar ángulos. Miren, si se fijan, aquí, ¿qué me convendría? Me convendría poder sumar estas dos expresiones, ¿o no? ¿Qué piensa el público? Bueno, sí, pues me conviene sumar estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque si las sumo, luego voy a poder factorizar por seno de 60. Y bueno, ahí se me va a ir despejando un poco la cosa. Entonces, miren, para hacer eso, el seno de alfa tendría que ser igual al seno de 180 menos alfa. Entonces la pregunta es, ¿serán iguales? Y bueno, entonces cuando tengo dudas al respecto, voy aquí a mi circunferencia unitaria. Ya voy a tratar de explicar esto lo más lento posible y que se entienda bien. Una vez, pero bien. El seno de alfa, ¿cuál va a ser? Digamos que alfa está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el seno de alfa? Recuerden que el seno en la circunferencia unitaria va a ser como una altura. Va a ser esta altura de hecho, pero yo la exageré. Voy a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que la circunferencia unitaria es de radio 1, por lo tanto el seno del ángulo, que es el cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, el seno de alfa va a ser al final el cateto opuesto nomás. O sea, esa alturita de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les dije que todos los ángulos tienen como sus pares, sus gemelos. ¿Por qué? Porque esta altura yo también la puedo encontrar aquí, ¿no? Y va a tener el mismo signo, por lo tanto, ese ángulo con ese ángulo van a ser exactamente los mismos. ¿Ok? Pero también hay otros ángulos que tienen la misma magnitud, pero signo contrario, que son los que serían, por ejemplo, aquí. Alfa sería la misma altura, pero como está, digamos, el cateto hacia abajo, ¿cierto? Esto sería negativo, pero sería la misma magnitud, solo que negativo. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque imagínense que yo a alfa, a ver, 180. Ya imagínense que yo a alfa le sumo 180 grados. ¿Qué me va a pasar? Voy a partir aquí, ¿cierto? Y me voy a dar toda la vuelta diametralmente y voy a quedar en el ángulo opuesto, en el lado opuesto. Ya, pues, ¿y qué es esto? Esto va a ser igual a menos alfa, ¿no?
Por lo tanto, 180 menos alfa va a ser lo mismo que el seno de alfa. ¿Ya dudas con eso? Ya bueno, ya he explicado eso, entonces nosotros sabemos que esto es lo mismo que el seno de alfa, por lo tanto, estos se pueden sumar. Y ahí vamos a sumar. ¿Podría explicar nuevamente lo del alfa? Sí, mira, esa parte es importante porque esos cambios de ángulo los pueden ayudar harto. Ya, a ver, déjenme pensar otra manera de explicarlo. Menos seno. Ya miren, tenemos que esto de acá arriba es lo que yo anoté acá abajo, ¿cierto? Que es menos seno de alfa menos 180. Ahora, ¿cuánto vale alfa menos 180? ¿Ya? Si nos paramos aquí en el alfa y le restamos 180 grados, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde vamos a quedar? Vamos a quedar aquí, en este puntito. Y el seno de... bueno, y aquí vemos que si nos paramos en este puntito, ese cateto, ¿cierto? Va a ser igual a el seno de menos alfa, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Lo voy a explicar de nuevo, miren. Partimos aquí en el alfa. Le resté 180 grados. Aquí, miren, aquí está, estamos haciendo esto, ¿ah? Partimos en el alfa, le resté 180 grados, que en realidad sería lo mismo que sumarle, porque solamente es ir de acá para allá. Ya, digamos que lo sumé. Di la vuelta aquí. Entonces, me da que seno de alfa menos 180 grados sería exactamente lo mismo que decir el seno de menos alfa, porque estaríamos hablando del mismo cateto. ¿Se fijan? Entonces, el seno de alfa, de menos alfa, perdón, es igual al seno de alfa menos 180 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo en realidad tengo menos seno de eso, y dijimos que menos seno de, o que eso era igual a seno de menos alfa, y como tengo el menos afuera, esto digamos que entra, ¿cierto? Y se cambian los signos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el seno de 180 menos alfa es básicamente el seno de alfa, Al final tienen el mismo cateto, que es esto. Porque si se fijan, nosotros ¿qué dijimos? El seno de menos alfa es ese cateto, pero si yo lo multiplico por menos 1, voy a terminar parando aquí, ¿no? Y ese cateto va a ser igual a ese. Por lo tanto, van a ser iguales. Va a ser igual al seno de alfa. Ya, si alguien tiene dudas, dígame al tiro, porque eso realmente que sirve harto. Y si no bueno, igual después ven el video y lo analizan con calmita, pues esas cosas tienen que pensarlas, tienen que ahí sentarse un ratito y analizarlas bien. Entonces, quedamos en eso. Aquí lo sumamos, factorizamos por el seno de 60. ¿Y qué nos queda? Seno de 120 menos alfa, seno de 60 que lo factoricé por a más r, ¿sí? Esto está dividido todo por el seno de alfa, y aquí tengo el seno de 120. Ya miren, ¿y por qué yo les decía que me convenía hacer esto? Porque se fijan que el seno de 120, si yo lo coloco en la circunferencia unitaria de nuevo, por eso les decía que era importante,
yo tengo que el seno de 60, ¿cuánto es? Aquí vale 60, ¿cierto? Ahí estaría el seno. Ese sería como el cateto. Entonces yo sé que tengo que los ángulos tienen sus hermanos gemelos. Entonces voy a buscar cuál es el hermano gemelo. Sería este, po, ¿no? Esa altura de ahí, que tendría los mismos 60 grados. Ah, ya, pero esos 60 grados están medidos así. ¿Y nosotros cómo medimos los ángulos? Así. Entonces, ahí nos damos cuenta que si aquí es 60, esto vale 30. Por lo tanto, este cateto de aquí, que sería el seno de 120, o bueno, nos damos cuenta que este cateto de aquí, que es igual al seno de 60, es el seno de 120 realmente, po. Solo que está camuflado, digamos. Entonces, ¿qué pueden sacar en limpio de esto? Que el seno de 60 tiene su hermano gemelo y ese hermano gemelo es el seno de 120. ¿Por qué? Porque el cateto de ese cateto va a ser el mismo que el de este otro, solamente que está en el lado opuesto de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, con ese cambio, nosotros sabemos que esto va a ser lo mismo que eso. ¿Y qué nos va quedando al final? Que el seno de 120 menos alfa dividido en el seno de alfa multiplicado por a más r es igual a r, que era lo que teníamos acá arriba. Ya, ahora vamos a volver el seno de alfa de 120 menos alfa. Ya miren, ahora recuerden esto. Seno de 120 menos alfa dividido en seno de alfa. Vamos a volver a las ecuaciones y nos damos cuenta que el seno de 120 menos alfa está aquí y que el seno de alfa está aquí. Entonces de aquí podemos despejar que el seno de 120 menos alfa dividido en seno de alfa va a ser lo mismo que b dividido en a. Entonces eso lo reemplazamos abajo y nos va a quedar que r va a ser igual a b dividido en a por a más r. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí multiplican, les dejo esa tarea, no es difícil. Lo que tienen que hacer es distribuir nomás y después pasar uno restando para allá, todo lo que saben hacer, ¿cierto? ¿Y qué les va a quedar al final? Que el radio va a ser igual a b dividido en a menos b. Pero hasta aquí es como el ejercicio, de ahí para adelante álgebra re simple. Ya, esto sería la ayudantía de hoy. Yo que quería terminar más temprano y al final fue lo mismo. Ahí con esta idea de la circunferencia unitaria perdí como 5 soldados. Ya chiques, si alguien tiene alguna duda, ahora es cuando. De lo que sea, de continuidad, de límites, de trigonometría. ¿Qué otra cosa le entra? Teorema de continuidad también. Creo que también les entra potencia, ¿o no? Y logaritmo. Y bueno, los que se quieran retirar, voy a parar la grabación.